somos el grupo 3 y vamos a explicar brevemente en qué consiste nuestro NOC. En primer lugar, el NOC lleva por título Prevención de la Violencia Digital de Género y se trata de una propuesta formativa online cuyo objetivo principal es sensibilizar y formar sobre la identificación, la prevención y la actuación ante situaciones de violencia digital de género. El curso está pensado para desarrollarse en entornos educativos y sociales, donde el uso de las tecnologías digitales es constante y en muchos casos no siempre se hace de forma segura o igualitaria. Está dirigido principalmente a un alumnado de educación secundaria, bachillerato y primeros cursos universitarios, aunque también puede resultar útil para cualquier persona interesada en adquirir nociones básicas sobre el uso responsable de las TIC. A través de contenidos breves, actividades prácticas y situaciones simuladas, el NOC busca promover una ciudadanía digital crítica basada en el respeto, la igualdad y la convivencia en los entornos digitales. En cuanto a la duración, el curso tiene una carga total de 12 horas, lo que permite que sea una formación flexible, accesible y compatible con otras responsabilidades académicas. Esta duración es adecuada para profundizar en los contenidos esenciales sin resultar excesivamente extensa, manteniendo el formato característico de los NOC. Por último, respecto a los objetivos, el objetivo general del curso es sensibilizar y formar al alumnado en la prevención de la violencia digital de género, fomentando un uso seguro, responsable e igualitario de las tecnologías digitales. De manera más concreta, entre los objetivos específicos se encuentran identificar qué es la violencia digital de género y sus principales manifestaciones, reconocer situaciones de riesgo en entornos digitales, conocer estrategias básicas de prevención y autoprotección, fomentar actitudes de respeto, igualdad y empatía en la comunicación digital, e informar sobre los recursos y canales de actuación ante este tipo de situaciones. Los contenidos teóricos se organizan en 2 bloques. Esta estructura facilita un aprendizaje progresivo, combinando la reflexión teórica con una clara orientación práctica. El primer bloque se centra en comprender qué es la violencia digital de género, partiendo de su definición y de sus principales características. En este apartado se estudian las principales manifestaciones de la violencia digital de género, como el ciberacoso, el control digital, la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes y los discursos de odio. Por último, se aborda el impacto real que estas conductas tienen en la vida de las víctimas, tanto a nivel emocional y psicológico como en el ámbito académico y social, destacando también el papel que juegan las redes sociales y los distintos roles que intervienen en estas situaciones. El segundo bloque está orientado a la prevención, la autoprotección y la actuación en situaciones de violencia digital de género. Se trabajan estrategias de autoprotección, haciendo hincapié en la identificación temprana de señales de alerta, la gestión de la identidad digital y la importancia del apoyo social y educativo. Finalmente, se ofrecen pautas claras sobre cómo actuar si se sufre o se presencia una situación de violencia digital. Como herramientas de interacción, se han utilizado presentaciones interactivas elaboradas con la herramienta Prezi. Estas presentaciones permiten organizar la información de forma visual y dinámica, presentando los contenidos de forma clara, accesible y atractiva, facilitando el aprendizaje autónomo y la reflexión crítica. Seguidamente voy a explicar en qué consiste la parte práctica del bloque 1. En la parte práctica del bloque 1 hemos trabajado la comprensión de la violencia digital a través de un caso concreto y varios test teóricos, así como varios ejercicios de relacionar. El objetivo principal es aprender a identificar conductas violentas en entornos digitales, analizar sus consecuencias y reflexionar sobre cómo prevenirlas. Muy importante esto. En el supuesto práctico se presenta el caso de Javier y Carlos, donde se observa claramente una situación de ciberacoso, ya que existe un envío reiterado de mensajes ofensivos, amenazas, humillaciones públicas y la creación de un perfil falso. Todo ello mantenido en el tiempo y a pesar de que la víctima pide que cesen. Estas conductas generan un impacto real en la vida de Carlos, provocándole ansiedad, miedo y afectando incluso a su asistencia a clase. Sin embargo, al analizar si se trata de violencia digital de género, se concluye que no lo es, ya que no hay una agresión dirigida contra una mujer por razón de género, aunque sí es una forma grave de violencia digital. Esto nos ayuda a diferenciar conceptos que hemos visto en el bloque 1 y a no confundir distintos tipos de violencia online.
También se reflexiona a lo largo de esta parte práctica y a lo largo de los ejercicios planteados sobre las consecuencias emocionales y psicológicas. El test refuerza estos contenidos abordando también aspectos clave como son los espacios donde se manifiesta la violencia digital, el papel que tiene el anonimato, la difusión masiva de contenidos, la normalización de comentarios sexistas y los factores sociales como los estereotipos de género. Además, muy importante este punto, se identifican en estos ejercicios cuáles son los distintos tipos de violencia digital, pero más importante aún, conocer los recursos, cuáles son los recursos y la ayuda disponible para atajar esa violencia digital, como son el 016 o el canal prioritario de la AEPD. A continuación voy a explicar la práctica de evaluación correspondiente al bloque 2, dedicada a la prevención de la violencia de género. Esta práctica tiene como finalidad principal comprobar que el alumnado ha comprendido los contenidos trabajados a lo largo del bloque y que es capaz de reconocer las distintas manifestaciones de la violencia digital de género en contextos reales. No se trata únicamente de evaluar conocimientos teóricos, sino de fomentar una mirada crítica y responsable sobre el uso de los entornos digitales. La práctica de evaluación está compuesta por 10 preguntas de diferentes tipos, como preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y preguntas de respuestas breves. A través de ellas se busca evaluar la comprensión de conceptos clave, la identificación de conductas de riesgo y la capacidad para diferenciar situaciones de violencia digital de otras que no lo son. Además, se incluye una actividad práctica, una situación de aprendizaje que está planteada como tal, en la que el alumnado debe aplicar los conocimientos adquiridos. En esta actividad se plantea un caso relacionado con la violencia digital de género y se pide al alumnado que analice la situación, identifique las conductas problemáticas y proponga medidas de prevención y actuación. Con esta práctica de evaluación, lo que buscamos es que el alumnado no solo conozca qué es la violencia digital de género, sino que sea capaz de detectarla, prevenirla y actuar de forma adecuada, desarrollando competencias digitales seguras, igualitarias y respetuosas que puedan trasladar a su vida cotidiana. A continuación, voy a explicar cómo se ha desarrollado el sistema de evaluación del curso creado en Snoop Community, centrándonos en su configuración y criterios de calificación. En primer lugar, durante la creación de cada tarea, es fundamental activar la opción Permitir calificar en las herramientas de evaluaciones. Al marcar esta casilla, la tarea pasa a integrarse automáticamente en el apartado de evaluaciones del curso, permitiendo así que sus resultados computen en la nota final. Una vez habilitada esta opción, se debe asignar la tarea a un bloque de evaluación. En este curso se han definido dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2, que estructuran la evaluación de manera equilibrada a lo largo del proceso formativo. Cada uno de estos bloques tiene una ponderación del 50% sobre la calificación final del curso. A su vez, dentro de cada bloque, la evaluación se distribuye en dos tipos de actividades. Por un lado nos encontramos un supuesto práctico, que representa el 20% de la nota, y un cuestionario que aporta el 30% restante. Esta combinación permite evaluar tanto la aplicación práctica de los conocimientos como la comprensión teórica de los contenidos. Y por último, se ha habilitado la opción de certificar al finalizar el curso, es decir, para poder obtener dicha certificación, el alumnado debe alcanzar una puntuación mínima del 75%, garantizando así que se han cumplido los objetivos de aprendizaje establecidos. De esta forma, el sistema de evaluación del curso en Snoop Community resulta claro, estructurado y coherente, facilitando el seguimiento del progreso del alumnado y asegurando una evaluación justa y transparente. En conclusión, mediante la combinación de contenidos teóricos y actividades prácticas, el curso permite comprender las distintas formas de violencia digital de género, identificar sus consecuencias y reflexionar sobre el papel de las redes sociales en su difusión y normalización. En definitiva, la prevención de la violencia digital de género requiere un compromiso individual y colectivo basado en la educación,
la corresponsabilidad y el respeto como base para construir entornos digitales más seguros e igualitarios.